Bien, hermanos, si yo les digo Lolieum temuletum, ¿usted qué me dice? ¿Cómo no sabe el latín? Bueno, por favor. Esa es la cizaña, porque vamos a predicar de la cizaña. Yo me imagino que usted en esta semana ha tenido la disciplina de buscar el texto que se iba a predicar, están por este texto, van a predicar del trigo y de la cizaña. Sí, usted ha buscado qué significa cizaña, pero no, me deja todo el trabajo a mí. Lo tengo que hacer todo yo, mis hermanos. Bueno, ese es el nombre, como quien dice, científico, pero comúnmente llamada cizaña. O cizaña embriagadora, o cizaña venenosa, o un simple arbusto. No tiene la apariencia de trigo, pero después se va a diferenciar del trigo. ¿Cuándo? Solamente cuando van creciendo. No antes, cuando son pichones, cuando son chiquititas, no sé cómo se dice, un arbusto pequeño, no sé qué nombre tiene. Cuando son pequeñas no se distingue, pero cuando ya comienzan a dar frutos o que se vean los frutos, ya ahí se distingue. Ustedes saben que se acuerdan que los apóstoles del Señor tenían hambre y comenzaron a recorrer los campos en un momento, en Mateo también lo cuenta, y comenzaron a comer el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo da semillas comestibles. Uno puede comer, que está de moda las semillas, ¿sí? Bueno, están de moda, no sé si usted sabía, pero otra cosa que me deja a mí, están de moda las semillas. Y todo el mundo come semilla con pan, con lo que sea, ¿no? Bueno, la semilla de esta cizaña hace muy mal. A algunos le hace más mal que a otros y en realidad no es ninguna clase de fruto. Bueno, no vamos a dar una clase de agricultura, vamos a hablar del capítulo 13, verso 24 al 30 y del versículo 36 al 43, como leyó nuestro buen hermano Andy, ¿sí? Porque va a pasar como aquella vez que estuvimos hablando del buen sembrador o de la parábola del sembrador, donde tuvimos que tener tres partes, ¿no? Como Jesús relataba la parábola, el propósito de la parábola y la aplicación de la parábola. Entonces ahora, o la explicación de la parábola. Ahora va a pasar un poco lo mismo. ¿Se escucha bien allá atrás, Adriana? Se escucha bien, muy bien. Adriana y Adrián, están ahí bien. Dijimos, abrimos, ya lo leyó Andy, pero vamos a ir leyéndolo de a poquito. Al verso 24 al 30 vamos a estar ahora, pero lo vamos a leer de a poco, ¿sí? Queremos que usted entienda y se ponga en contexto para poder entender el capítulo 13. El capítulo 13 no es solamente una clase de agricultura que estaba dando Jesús, sino que estaba enseñando el corazón del propósito del plan de redención. ¿Qué se trata esto de que es trigo, que es cizaña, que hay un campo, que hay un señor que es el dueño del campo, que hay personas que plantan la semilla? Todo esto es el plan de redención de Cristo. Y por lo tanto, quiero entrar un poquito en contexto. Por ejemplo, Mateo 4:17, ya Jesús comenzaba su ministerio y daba un mensaje, ¿no? El mensaje principal, ¿cuál era? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje principal del reino. El reino se comenzaba a establecer. El reino es nada más y nada menos que la soberanía de Dios. Él va a comenzar a filtrar, como quien dice, su reino, y esto era por medio nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, claro, un reino que se fue implementando, pero ya estaba en el consejo del Trino Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, si digo antes, estoy hablando de tiempo y Dios no tiene tiempo. Entonces estaba en el presente eterno de Dios,
en el presente eterno de Dios, que para nosotros no son millones de años, porque nosotros no estamos en el tiempo de Dios. Entonces no lo podemos medir. ¿Se entiende? Entonces no se busque en su cabeza porque le va a salir humo por las orejas, porque no se puede medir el tiempo. Sí estaba en el tiempo eterno de Dios, en ese sistema que Dios no tiene tiempo. Entonces vimos en estos capítulos que la oposición a Cristo y a sus apóstoles iban creciendo. También contamos de ciudades completamente incrédulas, donde Jesús no podía hacer ningún milagro. Miren ustedes, ¿no? El reino estaba viniendo a la tierra por medio de Jesús, por medio de la venida de Jesús y la ascensión de Jesús, y su segunda venida ya se complementa al reino. Ahora el reino está invisible para muchas personas. Lo rechazaron. Los religiosos que tenían que comprender exactamente al Mesías le pedían señales. Era un desprecio para Jesús pedirle señales. Era mentira que ellos querían, porque uno dice, bueno, no es tan malo pedir señales, porque el Señor tiene misericordia, sí, pero ellos ya tenían señales, las señales del Mesías, y ellos los despreciaron. Entonces era una petición incrédula, eran mentirosas, querían atrapar a Jesús en alguna cosa para condenarlo, ¿no? Entonces, el reino estaba siendo rechazado por Israel y especialmente por sus ídolos. Pero Jesús por eso va a implementar las parábolas, que ya les expliqué el otro día, ¿no? Esta de las parábolas era que solamente la entendía sus hijos, sus escogidos, sus discípulos, y para los demás era muy, muy oculta, ¿no? Era un tiempo que Jesús comenzó a hablar en parábolas porque mucha gente no lo creía, porque él habló abiertamente a todo el mundo, pero dijo, ya está, hasta acá les di oportunidad, ahora voy a hablar en parábolas. Y después Jesús se las explicaba a sus apóstoles. Entonces, revelaba en forma sencilla lo oculto a sus discípulos. Él les concedía los misterios del reino. Lo digo de memoria, por ahí me equivoco, Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Dice, los misterios pertenecen a Dios, las cosas reveladas a los hombres, o al revés. Lo revelado pertenece a los hombres, los misterios a Dios. Entonces, aquí hay misterios. ¿Para quién? Para aquellos que todavía Dios no se los ha revelado. Tal vez alguien de aquí adentro, esta parábola no la entendió. ¿Por qué? Porque Dios no se la reveló. Se fue sin entender nada. Pero rogamos al Señor que sí haga entender la parábola a cada uno de nosotros. Miembros y no miembros, a todos nosotros, porque tenemos que crecer. Entonces, las parábolas también tienen que ver con el juicio a la incredulidad. La gente no respondía con fe viendo al Mesías, al Hijo de Dios haciendo milagros y bondades, y ellos lo despreciaban. Entonces la parábola también es una señal de juicio para el incrédulo, de juicio. ¿Sí? Entonces dice Mateo 13:12, usted lo tiene ahí nomás, porque a cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ese era lo que Jesús pensaba. Aquellos que tenían poco, los fariseos, como no responden a Cristo, al Padre que lo envió a Cristo para ser salvos por Él, lo poquito que tenían, venía Satanás, ¿se acuerda? Y arrebataba lo poco que tenía. Esto no nos tiene que pasar a nosotros, ¿no? Entonces, en este reino que se estaba implementando ahí, algunos teólogos dicen
la tensión entre lo ya y lo todavía no. ¿Sí? El reino está, pero no en su totalidad. No estaba totalmente consumado el reino. ¿Cuándo será consumado el reino? ¿Cuándo reinará Cristo solamente con sus súbditos y no habrá ahí cizaña? No habrá tierra infértil, habrá tierras fértiles solamente, habrá buena semilla y habrá trigo o habrá ovejas. Esos somos nosotros. Un día el Señor volverá y va a reinar completamente. Ahí sí se va a ver por completo el reino de Dios. Hoy, esto de la cizaña y el trigo, en un campo me habla que la vida del creyente, toda la vida del creyente, hasta que no venga el Señor, vamos a vivir juntamente entre el bien y el mal, entre cristianos y no cristianos, entre cizaña y trigo. Y hay una cosa tremenda, hay una realidad tremenda. Jesús no dice que hay trigo, cizaña y otro arbusto que no haga mal a nadie. No, dice que hay dos arbustos, trigo y cizaña. Dice que hay dos clases de personas en este mundo. Nadie puede decir que son otra clase de personas. Hay dos, el incrédulo y el que tiene fe en Cristo. Y esos dos se van a ver por sus evidencias, por sus vidas, en su crecimiento cual cizaña o cual trigo. Y cuando te veamos y te veamos y te veamos, y vos me veas, me vas a tener que ver salir granitos ¿sí? De trigo. Y vas a comer, ay qué asco, no, pongo otra analogía. Somos trigo. Los que somos trigo, ¿sabe qué va a pasar? Van a comer de nosotros. Vamos a dar frutos. Los que no somos, nunca van a dar fruto. Y es más, no solo no dan frutos, sino algunos son piedra de tropiezo, porque la cizaña tiene frutos venenosos. Divisores, personas conflictivas, amadores de sí mismas, implacables, desleales, sin afecto natural, personas complicadas. Hoy nuestro hermano René dijo, desleales a nuestras esposas, a los esposos, a la iglesia. Entonces nos espera y ya tenemos una vida que tenemos que crecer como trigos, ¿no? Y si hay cizañas hoy aquí, mira el que está a tu lado, fíjate si no tiene... Porque según dicen, la cizaña es media peludita, ¿no? Tiene algo que se puede distinguir un poquito. Espero que no, hermano, y no me lo tomo a risa porque esto es muy serio, pero Pablo le dice a Efesios que antes todos nosotros, capítulo 2, verso 3 de Efesios, todos nosotros estábamos en tinieblas, pero ahora dice, ¿no? Todos nosotros pudimos ser hasta endemoniados, ¿o no? ¿Cuánto más cizaña? Y la palabra cizañero la usamos, ayúdenme, ¿no? ¿Qué término? Para meter cizaña, para meter ¿qué sería? Púa. Bueno, pero otra más de... Estamos la misma, hermana, estamos la misma. Cizaña y púa es lo mismo. Generar conflicto, ¿sí? Generar confusión. Meter, hoy estoy poco de... Meter cuentos, decimos en Argentina. Meter confusión. Chismes, ¿sí? Hoy usamos esa palabra para esos términos, para hacernos entender en ese sentido, ¿no? Cizañero, cizañera. ¿Conoce algún cizañero? Usted diga yo. ¿Quién no metió cizaña alguna vez? ¿Quién no fue cizañero? ¿Sí? Ahora tenemos eso, pero lo aguantamos, no lo sacamos. Se nos nace, ¿no? Pero no lo tenemos que sacar. Muy bien. Sigamos adelante, estamos aquí en el capítulo 13, verso 24 en adelante. Dice, el reino ha llegado, dice, ¿no? En este caso de la tensión, que el ya, pero todavía no,
el reino ya está, pero no en su totalidad. El reino ha llegado, Jesús predicaba, demostraba con milagros, pero su manifestación completa está aún por venir. No está todavía el reino. Entonces la parábola existe ahora porque él no quería revelarse a todo el mundo. Dice Mateo 13:10, lo tiene usted ahí. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas por parábolas? Verso 11, él respondió y les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Se dan cuenta? Misterio. A los apóstoles, ¿a quiénes? A los hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que tienen fe en Él. No se escandalice. No creamos que el Señor nos va a revelar el reino de Dios porque somos superhombres, supermujeres. No, simplemente somos pequeñísimos hombres con una pequeñísima fe que eso alcanza y sobra, como un granito de mostaza. Somos gente sencilla, nada extravagante, nada talentosos, pero solamente tenemos fe en Cristo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en el crecimiento de la cizaña y del trigo. El que tiene fe va a crecer. Porque si vos crees que tenés fe y no estás creciendo en el camino del Señor, es que vos tenés la fe de una cizaña. No es fe. Mire, mis hermanos, no tenemos que ser ignorantes. La fe la tiene casi todo el mundo, hasta el más ateo de los ateos. Ellos creen en algo, siempre, ¿no? Algunos dicen, soy ateo gracias a Dios. Esa es como una metáfora, pero es realidad. Entonces, ¿hay fe? Sí, hay mucha fe, como hay muchas religiones, como hay muchos libros sagrados, hay muchos libros que cuentan el inicio del mundo, que cuentan que hay dioses, hay mucha fe, pero la fe que hace crecer en el camino estrecho al trigo, esa fe es una sola y solamente la da el Espíritu Santo. Solamente. Entonces tengamos en cuenta, los misterios de Dios, aún en el Antiguo Testamento se vislumbraban. Daniel capítulo 2, ¿quiere acompañarme? Daniel capítulo 2. Verso 27, tengamos en cuenta el misterio, ¿no? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Verso 28, porque hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Se acuerdan? Esta secuencia del rey que soñó y que trajo a sus adivinos y astrólogos para que le dijeran el sueño, ni siquiera el rey Nabucodonosor quería que le interpreten el sueño, sino que se lo digan. ¿Qué soñé? ¿Y cómo sabremos lo que soñaste? Esto, dice los astrólogos de él, no lo dijo ningún rey sobre la tierra, tenés que declararnos el sueño. Entonces, hasta que lo fueron a buscar a Daniel, y Daniel se lo reveló. ¿Y ahí qué fue que le contestó? Nadie te lo puede revelar, le dijo Daniel a Nabucodonosor, sino solamente Dios, el Dios que revela. ¿Por qué? El dueño de los misterios no somos nosotros, ni siquiera la iglesia, es Dios, es Dios. En la Biblia, por ejemplo, hablaba con unos hermanos el otro día, ayer, y hay una referencia a una persona que se llama Lili, ¿no? Misterios. Entonces agarran ese personaje en la Biblia o agarran cualquier otra cosa de la Biblia que parezca algo extraño y hacen una doctrina, escriben libros, todo. Y cuando la Biblia dice que eso es un misterio de Dios, que no lo toquemos, que no hagamos fantasía de lo que no entendemos. Y ellos, claro,
porque son cizañas, entonces el diablo los agarra, los saca para otro lado, los saca para allá, hace causar divisiones, hacen predicar un falso evangelio, ellos están como en sinagoga de Satanás, como doctrinas de demonios, y ellos están deslumbrados y fascinados por las cosas misteriosas. ¿Cuánto anduvimos en las cosas misteriosas dentro de la iglesia? Hacíamos de la iglesia un culto a Satanás. Buscamos lo misterio. Cuando Dios nos había revelado amorosamente su palabra, nosotros no nos conformamos a la sana doctrina. Buscábamos un montón de otras cosas, porque no estábamos contentos con Dios. No nos agradaba al Dios del cielo, el que creyó, el que creó todo. Buscábamos otra cosa, ¿por qué? Porque nosotros no queríamos que ese Dios nos gobierne. Así está pasando con los judíos, así pasaba con Nabucodonosor, así pasa en el reino y en los imperios que han pasado todos estos siglos. El hombre no quiere que Dios lo gobierne. El hombre no quiere y la mujer no quiere que Dios le diga cómo conducirse en la vida, cómo vestirse, cómo pensar, cómo hablar, no quiere. Dios dice, hay que congregarse, el hombre no quiere congregarse. Siempre contra Dios, siempre buscando en su corazón la cizaña, el reino de Satanás. Y yo cuando hablo parece algo terrorífico, algo totalmente oscuro, ¿no? Con cosas feas, monstruos. No, nosotros convivimos con el reino de Satanás cada día. Es más, tenemos remanente y residuos de ese reino en nuestros miembros. No miembros ustedes, miembros de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces convivimos continuamente. No nos escandalicemos, no tengamos temores de decir que el reino de Satanás está en medio nuestro también, sino que vivamos por fe. No se puede vencer al reino de Satanás. Mejor dicho, Cristo lo venció, pero nosotros, cristianos verdaderos, regenerados, tenemos que tener fe. Y ahí cuando vamos creciendo, damos frutos. Y hay gente que dice ser miembro, que dice ser cristiano, pero nunca dan frutos. Nunca, jamás. Y esto es lo que le pasaba a Daniel, que el único que le pudo revelar el misterio a Nabucodonosor fue Daniel, un hijo completamente de Dios. El único que puede revelar a Dios somos nosotros los cristianos. Pero si nosotros somos una mezcla de cizaña con trigo, ¿cómo vamos a poder revelar a alguien? ¿Cómo vamos a poder traer a Cristo a nuestras familias? Si nos comportamos como cizañas, muchas veces. Si no crecemos porque somos perezosos. Miren, yo hablo con mucha gente, gracias a Dios, más del 50% no me escucha. No me escucha. No escucha. No quiere escuchar. Pero son creyentes. Vienen a la iglesia. Se bautizaron. Son miembros algunos, otros no. No escuchan. Y ¿saben qué? Esa gente yo, con mi vista pastoral, veo que no crecen. Ahí está el problema, no quieren. No quieren, se niegan. Están luchando todavía. Siendo creyentes, yendo a la iglesia, no quieren. Es una utopía, es una locura, es una contradicción totalmente de la vida. Vengo a la iglesia, pero no aprendo las cosas de la iglesia. Vengo a la iglesia, pero no recibo la palabra. ¿Para qué venís? ¿Para qué venís? ¿O para qué venimos? Ah, ya sé, me di cuenta, perdón. ¿Vos creés que viniendo a la iglesia y siendo un poco cizaña y un poco trigo te vas a ganar la salvación? Ahí está. No, estás totalmente... No pierdas más el tiempo.
Estás totalmente equivocado. No, no, no. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario de que te conviertas de un impío a un hijo de Dios, de un hijo de las tinieblas a un hijo de Dios de la luz, de una cizaña a un trigo. No se puede andar en términos medios. Que no te confunda el diablo, que no creas lo que creían los fariseos. Los fariseos creían, vivían 80, 90 años, todo con una religión. Fui a la sinagoga, hice esto, ya me merezco el cielo. Llegaron al otro siglo, muertos, y el Señor, ¿qué les dijo? Y ¿qué le está diciendo ahora? ¿Quién son ustedes? Señor, nosotros abríamos el templo a las 4 de la mañana, nosotros hacíamos esto, hacíamos lo otro. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, nunca os conocí. Jamás los conocí. No son de mi redil, no son trigo. El único que puede revelar el misterio es la iglesia. A aquellos que están elegidos de antes de la fundación del mundo. Entonces, la idea del reino en Nabucodonosor, ¿cuál era? Era que Dios le estaba diciendo que esa estatua con bronce, con oro, con barro, con hierro, eran los reinos de este mundo, pero que un día una piedra no hecha por manos de hombre la iba a desmenuzar, la iba a destruir. Y esa piedra se iba a convertir en un gran monte que significa el reino de Dios. Y que iba a venir un nuevo rey, que su reino no iba a perecer, jamás. Entonces, el misterio que Daniel, o sea que Dios por medio de Daniel, le revela a Daniel, a Nabucodonosor, es que los reinos humanos se van a terminar y falta cada vez menos. El Señor está ya a las puertas, ya le está dando órdenes casi a los arcángeles y ángeles, toquen la trompeta. Y viene el Señor. Y nosotros estamos jugando todavía si somos cizaña o si somos trigo. Y tal vez no creemos que somos trigos, pero vivimos como cizaña. Bajo un gobierno personal, natural, me gobierno yo. Miren, si vos sos cristiano, ya no te gobernás más vos. No te gobernás más. ¿Te gobierna tu esposo? ¿Te gobierna tu esposa? ¿Te gobierna tu patrón, tu patrona? ¿Te gobierna el gobierno? ¿Quién te gobierna como cristiano? Dios. A los trigos, a las ovejas nos gobierna Dios. Entonces, si vos todavía no tenés esa idea en tu vida, no estás bien en ese estado de súbdito del Señor, no de los hombres, del Señor. Si no estás, si te das cuenta, es que no sos trigo. Ahora, si vos estás empezando a dejarte gobernar por el Señor, qué maravilla, gloria a Dios, qué lindo. Una de las cosas que yo veo también en los discipulados y en las charlas, los argumentos. Argumentos y argumentos y argumentos, argumentos. Y más argumentos y más argumentos. Y nunca fe. El argumento es antife. No, porque lo que pasa que si yo pudiera, es que si yo, decía un ex compañero de trabajo mío, le decíamos el yo-yo, ¿se acuerdan del yo-yo? Porque el yo estaba allá arriba. Como la torre de Peli acá en la costa, bien arriba, como en La Habana. El yo-yo, todo lo que pasaba, todo lo que se movía, aunque sea para otro, él hablaba de él. Hay hermanos que hacen eso. No te entrones más en vos, mi hermano. Por favor, salite de vos. Ayúdame a salir de mí. Te ayudo a salir de vos. Ayudémonos. Ni siquiera te pongas de ejemplo. No te pongas de ejemplo, ya sabes. Eso era en otra iglesia que te hacían pasar adelante, a contar testimonio y a decir, sí, fui al cajero, no tenía plata, y bueno, todas esas cosas, ¿no?
salite. No. Comenzá de pasar a cizaña a trigo. Comenzá. Hacelo. Hermanos. Entonces el reino de humano va a terminar y va a reinar el reino de Dios. Pero Dios solamente reina a aquellos que creen en Él, que tienen fe en Él. Esos que tienen la fe que Dios da, esos crecen. De a poquitito, capaz que tiene un año medio, pero el otro año crecen y crecen y crecen. Crecen. Aunque haya cizañas alrededor, crecen. Nadie los va a poder tener. Entonces, así como el rey Nabucodonosor no entendía su propio sueño sin la ayuda de Daniel, el mundo no va a poder entender el reino de Dios sin la ayuda de Cristo. Y nosotros somos la imagen de Dios, somos Cristo, el cuerpo de Cristo. Aquí no hay IA, no hay GPT, aquí no hay una inteligencia, no se puede trasladar el reino de Dios por más inteligente que seas. Se traslada el reino de Dios a otra persona cuando uno está sujeto a Dios. Uno está sujeto a Dios y como resultado no le cuesta nada convivir dentro de una iglesia local y trabajar codo a codo para el Señor. Y no pone argumento y no pone excusas. Entonces, la persona que realmente va creciendo va entendiendo esto, que tiene que trabajar en equipo. Qué tema, ¿no? Trabajar en equipo. No todos tenemos el corazón, pero el Señor ya nos va a llevar. Si somos hijos, algunos de nosotros, yo me gustaba mucho trabajar en la panadería solo. Ah, qué lindo, se iban todos, qué lindo, qué maravilla. Ponía mi música, ponía mi radio, trabajaba, si se me quemaba algo lo tiraba a la basura y nadie se enteraba y trabajaba solo. Claro, porque cuando estás solo, haces lo que vos querés. Nadie se entera. No, acá el Señor no nos llama a trabajar solo. No. Dentro, el reino de Dios va a ser revelado a nosotros si realmente tenemos fe. ¿Sí? Y no hay inteligencia que valga. Aquí debe haber la palabra regeneración. Todos los que son regenerados dan frutos. A 100, a 60 o a 30, a 20, a 10, pero dan frutos. Dan frutos. Frutos espirituales. Frutos espirituales. Bien. Todavía no empezamos, hermano. Verso 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Bueno, implica aquí la parábola que había una persona que sembró, pero cuando los hombres se fueron a dormir. Uno podría espiritualizar el texto y decir, claro, la iglesia se durmió y alguien plantó cizaña dentro de la iglesia. Bueno, no es eso, ¿sí? Sino que acá no está hablando de que hubo una negligencia, sino que era el hecho normal de ir a dormir, hermanos. No, la gente tenía que dormir. Acuérdense que es una parábola. ¿A qué hora empecé yo? Acá tengo, a ver. Bien, sí, vamos mal, pero vamos bien. Entonces, la enseñanza es que una persona, un ser específico, no hubo un error de la siembra, sino que era una persona que realmente sembró, ¿sí? Animosamente, con toda voluntad propia, la maldad en el mundo. Porque después va a decir, el campo representa al mundo. Así como el sembrador sembraba en todos lados, no solamente en el lugar de la hectárea para sembrar, sino que sembraba por todos lados, así es el campo, el mundo. No es la iglesia como algunos nos han enseñado antes, ¿sí? Entonces, el tema aquí ya no es como la parábola del sembrador, es parecida pero no es lo mismo. La parábola del sembrador se enfocaba en qué clase de tierra somos. Aquí va a decir o nos va a enseñar
el tema de coexistir con el bien y con el mal durante este presente reino de Dios. Vas a coexistir con el bien y con el mal. Bueno, tenemos que decir que esta es la primera de varias parábolas, son 7 o 8 parábolas en total. La primera fue la del sembrador, pero esta es una parábola distinta al sembrador. Comienza con la frase del reino, es la primera que comienza con la frase del reino, entre tantas otras, ¿no? Semejante, la palabra semejante también. Y vamos a ver, por ejemplo, la semilla de mostaza, la levadura y la harina, el tesoro escondido, los mercaderes. Bueno, vamos a ver si Dios quiere todas, si es que Él no viene, ¿no? Entonces, aquí el Señor en las parábolas está revelando el reino progresivamente, ¿no? Y a la vez oculta el reino. De una forma te revela el reino, pero de otra forma oculta el reino. Aquellos que no son sus hijos no lo van a poder ver. Pero también no es algo que viene un reino, como decíamos, inmediato, con poder, visible. Miren lo que dice el Señor en Lucas 17, 20, 21, preguntando por los fariseos, o sea, le preguntaron los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Se dan cuenta? El reino de Dios está entre vosotros. No es que tenía como un recibimiento de luces, o cuando están los militares, ¿cómo se dice? Cuando hacen esta ceremonia del 25 de mayo, 9 de julio, ¿no? Que pasan los soldados de la patria argentina exhibiendo todo lo que ellos son, gloria a Dios. No va a ser así. El reino de Dios empezó a establecer sin que nadie se dé cuenta. ¿Te has dado cuenta vos que estás en el reino de Dios? ¿O vivís como si no estuvieras en el reino de Dios? Nadie se va a dar cuenta. Jesús agarraba cosas sencillas para enseñar. No eran pomposas, magníficas, no. El reino de Dios es espiritual. Por lo tanto, solamente aquellos espirituales que han nacido de nuevo pueden percibir y pueden comer del reino y pueden engordar espiritualmente. Engordan, se fortalecen espiritualmente. Dice William Hendrickson, el reino no viene de una sola vez con gloria, sino que crece silenciosamente entremezclado con el mal hasta su consumación. ¿Se dan cuenta? Crece como una semilla. El verso 24 dice, es semejante, tiene que ver con similitud a este hombre. ¿Y el hombre quién es? Dice, hubo un hombre que sembró una buena semilla, verso 24, en el campo. ¿Quién es ese hombre? Miren lo que dice el 37, verso 37. Respondiendo él les dijo, del capítulo 13, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Es el título mesiánico. El mismísimo Hijo de Dios te ha sembrado, mi hermano. El mismo Hijo de Dios te quiere sembrar, mi amigo y amiga que estás en esta mañana aquí. Nadie te puede sembrar. No me mires a mí como si yo tuviera salvación para vos, en absoluto. Y no me mires a mí ni a la iglesia como si nosotros te condenamos tampoco. Ni te salvamos, ni podemos salvarte, ni podemos condenarte. Nada. Cristo es el que siembra. Él es el sembrador. A Él tenés que mirar. Él es misericordioso. Él es hermoso, es amoroso. Él no va a desechar ningún corazón humilde que viene a Él. ¿Sí? Entonces, verso 25 dice, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo
y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Se dan cuenta? Sembró cuando no había nadie, ¿sí? Artero, especulador, mala persona. Y eso hace el enemigo. Pero ¿saben qué? Dios no se dio cuenta, o sí se dio cuenta. Dios estaba despistado. Eran como los dioses de los filisteos, o como los baales de los filisteos, que Elías le decía, ¿y dónde están sus dioses que no prenden fuego el holocausto? No, este Dios sí, es la voluntad permisiva de Dios. Dios va a usar el mal para su gloria, para su bien, y después, por consecuencia, nosotros recibimos bien. ¿Quién va a poder crecer en este mundo si no hay mal? Imposible. ¿Quién va a poder depender de Dios si no hay mal? Si no hubiera mal, ninguno. Si hoy no queremos depender de Dios, imagínense si no hay mal. Si no corremos peligro, si no estamos enfermos, si nos echan del trabajo, ¿cuándo vamos a depender de Dios si no hay mal? Dios usa el mal para el bien. Así lo usó a Satanás con Job. Y el Señor en la historia de Job fue una de las alabanzas y glorificaciones más grandes que él recibió por medio de Job. Entonces, el verso 26 dice, indica que la cizaña era visible o no era visible al principio, pero se hizo evidente en el tiempo. Esto es como la membresía, hermanos. Vieron que nosotros tenemos el sistema de membresía de 1 año aproximadamente, a veces más, a veces menos, o un poco menos. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Cómo saber si el que viene nuevo es trigo o es cizaña? Para eso está la etapa del tiempo procesal de la membresía. Tenemos que saber, nosotros no sabemos. Y muchas veces, de todos modos, igual nos equivocamos. Pero hay que esperar todo a su tiempo, tenga paciencia. Y si se quiere, ¿no? La paciencia debe estar siempre con nosotros. Para los nuevos miembros, paciencia, mi hermano. Lo tenemos en cuenta, o mi amigo, lo tenemos en cuenta, pero déjenos que el Señor nos guíe, ¿no? ¿Sí? O así, los que anhelan obispados, pastores, diáconos, que lo anhelan y son impacientes y lo quieren ya, ¿no? ¿Por qué? Si la idea es servir al Señor, ¿no está sirviendo al Señor o necesitamos un título para servir al Señor? De ninguna manera. O a alguien que dice, bueno, hasta que no termine el seminario no voy a servir al Señor. No, mi hermano, estás equivocado. Es más, seguramente que si sos un cristiano ya le estás sirviendo al Señor. Procura hacer seminario, procura anhelar obispado, procura todo, pero ten paciencia. Si no hay paciencia, estamos mal. Entonces, verso 27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo, Señor? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque ellos conocían que el Señor era una persona íntegra. ¿Cómo? Si vos, Señor, sembrás una semilla excelente, ¿cómo es que ahora creció cizaña entre nosotros? Ellos tenían plenamente confianza en la integridad del sembrador. Ellos conocían al sembrador. Podemos decir también, somos nosotros aquellos hombres que trabajan el campo. Podría ser que no. Es una parábola. Verso 28 dice, le contestó el Señor, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancar la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Claro,
La idea no era mala, mis hermanos, pero era como no muy pensada, un poco apresurada, diríamos, ¿no? Un poquito apresurada. A veces nosotros podemos cometer esos errores en la iglesia. Quiero hacer una aclaración, porque yo escuché en varias oportunidades en otros tiempos a personas que no eran bautistas reformados, que predicaban esto, ¿no? Y decían, bueno, ¿viste que si en la iglesia hay una persona que se porta mal y que es una persona inquieta y que causa divisiones, no la juzgues? ¿Han escuchado eso? Se agarran de este texto que no tiene nada que ver este texto con eso. Porque este es un texto que nos está enseñando que el bien y el mal coexistirán con la iglesia hasta que el Señor venga. Y que tenemos que dar fruto, y que hay cizañas que se tienen que convertir a trigo, y va a haber cizañas que no se van a convertir a trigo. Ahora, para enseñarlo de la excomulgación hay otros textos. Y entonces a nosotros nos enseñaban toda una ensalada de textos que creíamos que hablaba de que no había que juzgar a nadie. No, no lo arranquen, dice el Señor, ¿no? El Señor del... No, a ver si arrancando la cizaña arrancan el trigo. Y dice el verso 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo, dejad, verso 30, creced juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega, y yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarlas en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. No tiene que ver con que una persona que se muestra creyente, pero a medida que va pasando el tiempo, se va transformando en una persona divisor, una persona conflictiva, una persona que peca y no se arrepiente. Y la iglesia, como dice Tito, capítulo 3, versos 10 y 11, a una, a dos, a tres amonestaciones, no consigue el arrepentimiento de esa persona. ¿Qué dice Pablo a Tito? Deséchalo. Por favor, tengan en cuenta eso. No es que yo tenga ganas de echar a nadie, en absoluto. Y ojalá que yo no esté en una posición que ustedes me tengan que echar. Pero no tiene que ver con esto. Eso es otra doctrina. Eso lo hemos enseñado en otro momento. Hay pasos doctrinales para hacer eso. Entonces, Jesús ahora, verso 36, va a explicar, mis hermanos, va a explicar realmente qué significa esta parábola. Dice el verso 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola. Qué belleza, ¿no? Porque, ¿qué me están hablando aquí los apóstoles? Me están hablando de humildad. Me están hablando de querer crecer espiritualmente. Me está hablando de que hay personas que se interesan por la palabra de Dios, que no solamente la leen en su casa, sino que le preguntan al pastor, que le preguntan a los otros hermanos, que se interesan. ¿Por qué? Porque eran trigo. Esa es la evidencia del trigo. El trigo puede estar ahí, que el sol le da mucho, que el agua es poca y que no se sabe si perdemos la cosecha o no la perdemos, pero si es trigo, ¿sí? En un momento de apatía, el Señor la hace crecer. Los argumentos se caen y comienza a florecer y a dar frutos. A 60, ¿sí? A 30, a 10, da frutos. Tenemos que aprender de los apóstoles. Tenemos que aprender, tenemos que crecer. Tenemos que estar inquietados continuamente por aprender la palabra. Porque sin querer queriendo, nosotros como cristianos nos vamos corriendo, nos vamos juntando más con la cizaña, ¿no?, que con los trigos. Si te juntás con el trigo vas a crecer, si sos trigo, ¿no? Vas a crecer irremediablemente y gloria a Dios.